Bueno, ahora sí, buenas tardes. Fundación Comparlante, por igual más, dos organizaciones comprometidas con los derechos de las personas con discapacidad y sobre todo con la accesibilidad, se encuentran hoy para conversar sobre una propuesta, sobre una realidad y sobre un derecho muy vigente y muy en boca de todos en estos días en Argentina, como lo es el acceso a la información pública en temas que tienen que ver con el derecho al voto y también el derecho al acceso a la información. El Consejo Asesor de la Sociedad Civil del Observatorio de Accesibilidad de Servicios de Comunicaciones Audiovisual de la Defensoría del Público generó un documento en el que nos da unos lineamientos de cómo debería ser el próximo debate presidencial para que sea accesible, ¿no? Estamos en momento de elecciones en Argentina, ya pasaron las PASO y ahora viene la elección general para presidente y hay una necesidad y hay que respetar el derecho de las personas con discapacidad y tenemos que ver de qué manera esto de la accesibilidad definitivamente queda cubierto, ¿no? Entonces, la propuesta de este encuentro es debatir y conversar un poquitito qué es lo que nosotros entendemos por accesibilidad y qué es lo que las personas con discapacidad hoy están pidiendo que les sea garantizado. Así que bienvenidos a los dos equipos, es un gusto volver a encontrarnos en estas mesas redondas, pero hoy con un tema de muchísima actualidad. Así que micrófono abierto para que comencemos con esta conversación. Sí, siguiendo, Lore, aprovecho para abrir mi micrófono. Siguiendo con lo que decías, a mí me pareció que está buenísimo el documento que se envió como disparador. O sea, utilizar la temática del debate presidencial, pero el documento está súper completo. Tiene unas 4 páginas de recomendaciones para hacer que las comunicaciones sean accesibles y que la información pública sea accesible. Me parece que está bueno, sigue como disparador el debate presidencial, pero que no quede como, bueno, estas recomendaciones son para el debate y listo. Como Claro, que un estaría hecho aislado. buenísimo decir que todos los medios de comunicación las puedan seguir implementando, que se siga manteniendo, que no quede ese día como... Porque también me hizo mucho ruido que arranca diciendo, bueno, lo principal es publicitar el debate como que va a ser accesible. Como, ok, sí, es llamativo, pero que no sea solo publicitario, que no sea para que la gente le llame la atención y quiera mirarlo. Como Claro, que hacer sea un esa estándar. diferenciación. Sí. Y de igual Claro, re es un manera, estándar. por ahí es un Claro. sacudón para los presidentes, de los candidatos a presidente. Si todavía no te pusiste en onda y no sabes lo que significa la accesibilidad, si todavía no prestaste atención a las necesidades y los derechos de las personas con discapacidad, hola, acá tenés una gran oportunidad, tomalo. Sí, también Y va a yo dar, o sea, es una señal quien lo tome y quien no, habla mucho también de cada candidato. coincido que bastante con Cami en todo lo que decía, o sea, que sea como el primer paso para poder seguir con algo más después, que eso sea la rotura de ese hielo, de esa capa que se necesita para que realmente sea el principio de algo que se replique, ¿no? De algo que se vaya contagiando. Está bien, lo empezamos a modo de campaña presidencial y debate presidencial, pero que no quede solo en eso, que no quede ahí, que los medios lo puedan copiar y que realmente lo usen también a modo de, no sé si experimento o qué, como decir, bueno, probamos con esto, empezamos con esto y que lo puedan seguir haciendo y que no quede ahí. Así Bastante de es, acuerdo con eso. totalmente. Y aquí, además, me permito como apuntar más alto, porque definitivamente como sociedad, a pesar que podemos marcar todavía muchas barreras, muchos desafíos, trabajos pendientes, como sociedad en Argentina y en América Latina, estamos ya preparados para pensar de manera mucho más amplia o ponernos desafíos más grandes, ¿no? No seguir viendo solamente el acercamiento, aproximación, introducción y conformarnos con ese intento de ser accesibles, de ser equitativos o la palabra más comúnmente definida, aunque no sea parte del lenguaje de comparlante, más inclusivos, ¿no? Y, y es que, en definitiva, hay que entender una cuestión. Cuando hablamos de accesibilidad aplicado a un proceso
democrático, de participación ciudadana, de información de todos y cada uno de los ciudadanos, la accesibilidad es un derecho y dar todas las herramientas, los formatos, los contenidos, en virtud de comprender que hay cualquier cantidad de personas que tienen el derecho a enterarse exactamente de lo mismo, al mismo tiempo generar su proceso de debate, de reflexión para tomar una decisión. También sí, es una oportunidad la accesibilidad para entonces poder presentarte de distintas o en distintos canales o en distintos modos de llegar al ciudadano con tu propuesta, con tu presencia, porque lo que aparece en una papeleta, lo que aparece en la publicidad, en cualquier forma de campaña, es eso. Hay una propuesta, hay una intención, hay una persona con una imagen, con una identidad que se está vendiendo. Y no está mal decirlo. Lo importante es saber asumir con esas dos manos la responsabilidad de ser accesible, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, sí, es verdad, porque hay una línea muy delgada entre te ofrezco la información de forma accesible y no te lo voy a hacer en un cartel gigantesco para resaltar que yo soy el que está haciendo semejante acto de bondad o que este espacio es único para ti y no en los demás espacios, pero tampoco caer en el amarillismo o en una sobreexposición que termine simplemente atropellando el derecho a la identidad de las personas y sus formas de vida. Sí, así es. Tomando un Además, poco... que no solo es que este documento está buenísimo por las cuestiones de las recomendaciones de accesibilidad dentro de los espacios de comunicación audiovisual, dentro de los espacios de la difusión de la información. Esto es el precedente donde la punta del iceberg es este cambio de paradigma dentro de la industria del entretenimiento, de la industria de las comunicaciones, sino que también, y me pareció un título como muy interesante dentro del documento, esto de comunicación accesible para quienes, de no solo dar ese, no sé, entre comillas, por decirlo de alguna forma, beneficio en el cual la comunicación se pueda hacer accesible, sino también el apoyar a que es útil para el resto de la sociedad. Y además, otra cosa que no está puesto explícitamente dentro del documento, pero que nos retrotrae a eso, es que da recomendaciones donde se habla de gente que tiene de la comunidad sorda para entrar en la parte de la comunicación de lengua de señas, donde se dice que se tienen que probar y que efectivamente tienen que ser fehacientes, con comprobaciones de personas dentro de la comunidad de personas con discapacidad, que esas comunicaciones sean accesibles. Y no solo está generando ese cambio de paradigma comunicacional, sino también va a algo más profundo, donde también hay una situación de generación de empleo, de generación de espacios de trabajo y espacios culturales que también van a avanzar en paralelo si se mantienen este tipo de recomendaciones, y eso también es importante resaltar y es importante seguir remarcándolo. Y además el contenido accesible debe estar presente en toda la campaña, desde el momento del lanzamiento de los spots, de los avisos, de los anuncios, en el momento del debate, que es el momento cumbre, y en el momento de la votación, porque esto, o sea, que todo sea accesible, nos da el poder de elegir a todos. Porque ¿qué está pasando? Vos, por ejemplo, en la campaña ahora por las PASO, había varios spots televisivos que solamente mostraban imágenes con música, y quienes tenemos discapacidad visual quedamos muy afuera de eso. Entonces ya estábamos en la instancia previa sin poder informarnos de igual manera que el resto de las personas. Después, por supuesto, que bueno, está buenísimo este documento generado para el debate exclusivamente, pero también después a la hora de ir a votar, más de una vez como que te obligan o te empujan a tener que ir acompañado y depender de otra persona. Y si bien el voto asistido es uno de los derechos y una de las posibilidades que se brinda a la hora de ir a votar, pero o sea, queremos ir solos a votar, el voto es secreto, o si no te tiene que acompañar el presidente de mesa, más de una vez te sentís condicionado. Entonces el proceso de accesibilidad, de accesibilización electoral tiene que ser completo. Es más, me atrevo también a sumar que yo nunca pude ejercer como autoridad de mesa, porque es todo tan visual, todo, digamos, tan
chiquitos los tamaños, tanta información visual, que es imposible poder participar en todo el proceso electoral completo. Y es un derecho fundamental, ¿no? El de elegir. Traigo esto todo a la mesa porque, digamos, es amplio el abanico de cosas, pero Así es. forma parte de lo mismo. Claro, Es sí, se suma a lo que pensaba cuando comenzábamos, esto de, siento que el debate presidencial puede ser un buen disparador, pero a la vez Claro. es como el día, el momento en que todo el país va a estar frente a la televisión escuchando y me roza un poco con lo marketinero de decir, bueno, sí que el debate sea accesible, pero ¿por qué toda la campaña de antes no? Ujú, ujú. Exacto. Exactamente. Exacto. Y es que al final dices, pero entonces, si son tantas las aristas en las que hay que trabajar, son tantos los frentes en los que hay que hacer trabajo, el problema es que nadie se responsabiliza 100%. Cuando entendamos que es una corresponsabilidad del electorado, del ente que regula el proceso democrático, de los partidos, de los candidatos, vamos a poder abordar mucho mejor esto. Debe llegar, y es un ideal que es totalmente alcanzable, en el punto en el que no tengamos la necesidad de que aparezca la palabra ni accesible ni otro sinónimo junto a un espacio de comunicación o una herramienta de participación. Pero sí, para que eso se dé, ese ideal, tiene que haber educación, ¿no? Que de alguna manera tú ya tengas tanta información por parte del ente regulador, del partido, del candidato, de, mira, cuando tú quieras acceder a la descripción de este contenido, tal vez es por este canal, o sí, todos los posts que van a salir, que se van a publicitar, van a ir ya con los parámetros de accesibilidad. Las papeletas o los espacios electorales, sí, así como puedes votar de forma accesible, también puedes participar como vocal de mesa o también puedes ser candidato. O sea, debes tener todo el entorno. Aquí hay una cuestión, no se puede quedar la visión en que el problema está en la persona. Entender eso nos va a alejar del mensaje marketinero, nos va a alejar de que la discapacidad y la accesibilidad sean una tendencia durante el tiempo de campaña. Porque entonces ahorita necesito apuntar a ese público, sí voy a hablar de discapacidad, pero luego en el desarrollo de mi proyecto de gobierno o en el día a día de mi trabajo no lo voy a aplicar. Entonces, ¿es alcanzable? Creo que sí, pero hay que entender que todos tenemos una corresponsabilidad en eso. Me parece acá que Lore, estás levantando la mano. Adelante. Sí, y en eso algo, bueno, preparen sus tomates porque voy a decir algo que no les va a gustar. Me los pueden tirar, tranquilos. Pero también hasta este mismo documento, ¿no? Cami dice, es largo, sí, pero no es lo suficientemente profundo, porque por ejemplo cuando habla del closed caption y del open caption, si alguien lo lee, que te dice todas las versiones de los dispositivos, me parece que tiene que ser más profundo, digo, en esto de la responsabilidad y la corresponsabilidad que tenemos, digo, como ciudadanos y también nosotros como organizaciones de la sociedad civil que promueven la accesibilidad, y más en este caso del observatorio, que tienen un rol súper fuerte, digo, Fundación Comparlante estuvo participando en este observatorio, se dan discusiones cada 15 días, me parece que esto debería estar acompañado por lo menos de un anexo complementario en cómo hacer eso, ¿no? Digo, en estos dos casos porque son los que menos por ahí la gente está acostumbrada. La lengua de señas alguna vez en algún noticiero o en la televisión pública la vio, los subtítulos los tenés, pero lo otro creo que como que suena difícil, entonces nada, lancen sus tomates, pero creo que también el reclamar esto, pero también nosotros ponernos a trabajar y en ofrecer toda la información, ¿no? Digo, que el compromiso en sumarnos a este cambio activamente. Para que no digan que Lorena se puso en el centro de la plaza a querer hacer los tomates sola, también me le sumo entonces, porque hay que entonces hacer esa crítica profunda al documento. Para mí, como persona con discapacidad visual, específicamente baja visión, me preocupa, me alarma, me incomoda que en esta tendencia, por ejemplo, entre esto de saluda describiéndote, ¿no? Y diciendo cuál es tu color de ojos, de cabello, la ropa, tus características. Y aquí, un poco, ya lo hemos conversado dentro del equipo, cuando nos hemos encontrado con esta tendencia,
en eventos, en charlas, que la gente asume esto como una moda. Se puso muy en boga cuando estaban en medio del COVID-19, los webinars, las reuniones en Zoom, el estarse describiendo. Y es increíble el criterio personal tan fuerte que puede entrar en un gesto como ese, que habrá el que se mantenga lo más profesional e imparcial posible y diga, soy una persona con tal y tal característica, pero yo mismo me he encontrado con personas en espacios, incluso donde se habla de los derechos de las personas con discapacidad, hablando un momento más largo que su propuesta se queda centrado en cómo le combina la camisa o la chaqueta que se puso hoy con sus ojos o el peinado que tiene. Cuestión que no apunta a nada de derechos, es hasta algo de ego personal, creo, ¿no? Ahora, si lo que quieres es decir, bueno, identifica al candidato, porque eso pasa, las personas cuando lo ven en la publicidad o en la papeleta dicen, el de ojitos así, o el de la cara asada, el que tiene bigote, el que lo que sea. Ok, puede haber una identificación para que todo el electorado sepa cómo eres, pero ahí debería haber entonces un trabajo mucho más de contexto de la comunicación, de, bueno, conoce a los candidatos, para que sepas un poco más sobre ellos ya, pero no que sea parte del, bueno, aquí me muestro súper inclusivo, yo soy así, tengo estos asados, soy bellísimo, ¿verdad? Ojo. También un poco por ahí hay que tener en cuenta que toda esta situación es un fiel reflejo de la realidad del día a día. Los políticos solo se interesan en los votos de la gente que sabe que puede captar con un mínimo de esfuerzo o nulo esfuerzo, y más cuando, perdonen la expresión, pero si se los lleva como corderos al matadero, más felices. Y lamentablemente las personas en situación de discapacidad son el último lejón del carro, siempre lo consideran una minoría, siendo que justamente en las capacitaciones que damos en la fundación, una de las primeras cosas que le hacemos ver a la gente es que no son tan pocos, son millones. O sea, y el hecho de que no lo quieran tener en cuenta porque tienen a muchos más millones en otras situaciones de vulnerabilidad que sí les interesa perpetuarlas, hace que justamente lo que no les sirve a ellos no le prestan atención hasta que en el último momento les puede servir como palanca o una situación de decir estamos siendo más, no sé, progre o más avanzados que el resto, o por fin estamos visualizando esta parte de la población que no visualizamos nunca. Y por eso tenemos justamente un documento que es eterno, que así de eterno es poco concreto y poco conciso, más que las típicas cosas básicas que siempre hacen hincapié y que no son ni siquiera una aproximación a la solución real de qué es lo que hay que hacer para realmente poder hacer una comunicación accesible en todos los niveles y de manera integral. Entonces, por ahí también es justamente una forma de reflexionar acerca de qué calidad de políticos tenemos y que a su vez qué calidad de representación tenemos como sociedad. Sí, hay un filósofo argentino que siempre dice que cada 4 años, bueno, usando el ejemplo del mundial, ¿no? De que lo que pasa en los 4 años que no hay mundial es la realidad, y cuando llega el mundial es el caretaje de toda la gente así, como dale todo. Lo mismo pasa también con esto, cuando llegan las elecciones, ¿no? En esos 4 años que estamos como viviendo en sociedad, y se acercan las elecciones y de la nada, estamos trabajando en todo, qué sé yo. Bueno, en este caso me parece interesante que se traiga a un debate presidencial todas estas cuestiones, porque después eso hace como que se pueda extrapolar a otros, como lo que estaba hablando al principio Cami. Y basándome también en algunas de las recomendaciones que tiraban en el documento, había una parte que hablaba un poco de, bueno, como lo que decía Lore de acá de los subtítulos o de la incorporación de lengua de señas. No sé si se dieron cuenta, pero
como que ya está estandarizado de cierta forma en las comunicaciones de qué manera van a aparecer abajo los, no sé cómo se llaman, las gacetas, los señaladores, todos Los los zócalos. titulares, claro, los zócalos y todos esos titulares ya están estandarizados de forma tal en las que no funcionaría aplicar la accesibilidad. Por ende, lo que debería pensarse primero es de construir de esa manera que ya está estandarizado cómo mostrar todo ese contenido, ¿no? Porque ¿cómo voy a agregar subtítulos si aparece un titular gigante, ahora habla tal persona, no sé qué? Buscar alguna otra forma de redimensionar o reescalar o mover esas estructuras, porque tampoco habría espacio para agregar el espacio que necesita justamente un intérprete de lengua de señas. Y nada, como que en esos casos es como que, nada, si te fijas en el último debate, como que sería complicado aplicarlas. Habría que ver de qué forma se genera esa disposición. Y nada, después también otra cosa que ayer como que se me planteó esa duda de decir, ¿qué onda con esto de por qué todavía no existe alguna manera? Que esto también lo estaba hablando cuando fui a votar. De que por qué se genera toda esta fila y no sé qué, y viste que siempre te juntás con alguien a hablar como a quejarte de las cosas, como que es la forma para pasar el rato. Y nada, como que me decía, che, ¿y por qué? ¿Vos qué sabés? Porque me preguntó, ¿qué estudiaste? ¿Qué sé yo? No, esto. Ah, entonces sabés de aplicaciones, ¿no? Sí, y créate una aplicación así, no tengo que venir a votar, qué sé yo, y no sé cuánto. Yo dije, estaría, pero después dije, ¿por qué no existe? Si no existe, por algo será. Me puse a fijar y bueno, es como que es muy difícil, o sea, es imposible que vos puedas detectar que esa persona justamente es la que está yendo a votar, ¿no? Identificarla. Se probaron un montón de cosas, pero al fin y al cabo hay mucho interés que corre por medio de las elecciones. Entonces es muy fácil hackear o amañar un poco esas cosas, como lo que se ha intentado. Hay un meme muy conocido trayendo a colación las referencias de los Simpsons, perdón Cami que no lo vas a entender, de que creo que era Homero que iba a ir a votar, y era un voto electrónico, perdón, y apretaba uno de los candidatos y le salía el de abajo, como que estaba falseada la máquina. Bueno, eso está basado en un caso real que pasó en Estados Unidos, que quería votar al Partido Demócrata y creo que se le votaba automáticamente el de abajo, algo así. Y es como Pasó en las que últimas pasos. Hubo también, Pasó a Patricia terrible. Bullrich. Sí, claro, hubo un también. montón de quejas de voto electrónico, pero viene habiendo hace 2-3 elecciones acá en Argentina. Sí, eso es Siempre. re loco. Re loco, entonces nada, como eso. O sea, en algunas cosas se quiere avanzar y eso, pero también es como que. Nada, también está la intención siempre humana que del interés y todo eso. Sí, de hecho, les quiero hacer una pequeña recomendación, ya que estamos con referencias. Hay una película un tanto vieja que la protagoniza Robin Williams, que se llama El Hombre del Año, que es un comediante de los típicos de Estados Unidos de talk show, que termina candidateándose a la presidencia de Estados Unidos, y ahí justamente implementan el voto electrónico, y una mujer que es parte del equipo que hace la implementación se da cuenta de un fallo en la programación. No les voy a contar más, pero sí es muy parecido, salvo el tema de cómo es la alteración de la programación, con lo que pasó en Buenos Aires con el tema de Bullrich y todo esto, el voto electrónico. Pero, como decía Álvaro, es muy fácil de alterar. Uno dice, bueno, pero hay medidas de seguridad. Sí, bueno, todo el tiempo están hackearon PAMI, hackearon Banco Nación, y estamos hablando solo de Argentina, no hablemos de cuando entraron a hackear en Estados Unidos sedes con mejor nivel de ciberseguridad. Así que en ese sentido, por ahí es verdad, hacer una aplicación para esto hoy es muy peligroso. Es Inviable, muy sí. fácil que se altera, claro, totalmente inviable, y no tiene forma de demostrar legitimación
en base a pruebas reales. Es todo un montón de buenas intenciones y, de nuevo, si no vieron la película, por favor, búsquenla, véanla. Es muy buena, se van a entretener mucho y le va a dejar pensando mucho acerca de lo que es el voto electrónico, las elecciones y especialmente qué clase de candidatos tenemos. Es muy, muy interesante. Ahí hay mucha tela que cortar y creo que también vamos a poder hacer unos cuantos espacios para poder adentrarnos ya en el uso de la tecnología y cuáles son las implicaciones, los usos positivos y negativos y cómo también la accesibilidad juega un papel importante en la participación electrónica de los ciudadanos. Pero me permito volver un poco al núcleo de esta conversación, que es el debate, ¿no? En ese punto tan esencial para la toma de decisiones, si bien hay un voto fuerte, si bien hay un resultado de las semanas de campaña, es crucial para una gran parte de la población ese momento previo a llegar el día de acudir a las urnas, ¿no? Y entonces estamos hablando de las medidas, formatos, canales de accesibilidad para llevar el mensaje a distintas experiencias de vida. Pero en la misma forma de hablar o en el desarrollo de ese debate, ¿está considerada la accesibilidad para el entendimiento, la rápida, fácil comprensión, el discernimiento de la población en general? A veces en las mismas preguntas, la estructura y cómo lo lleva el moderador o los moderadores, y ni se diga cuando viene la respuesta del candidato, peor cuando entra el apasionamiento, ¿no? en una respuesta. ¿Qué tanto llega a los ciudadanos? ¿Qué tanto se está tomando en cuenta el lenguaje sencillo? ¿Qué tanto se está considerando el cómo puede afectar la recepción de tu presencia y de tu intervención a esa persona que está frente a una pantalla en cualquier lugar de la nación, ¿no? Entonces, esas cuestiones de la misma comunicación accesible y del entorno amigable es importantísimo. Y está súper fácil de poder corregir. O sea, ni siquiera estamos diciendo usen un sistema avanzado de transcripción o de subtitulado. No. Estamos hablando de la praxis de la comunicación. Camila, hablando de comunicación, adelante, por favor. Sí, porque conecto lo que acabas de decir con otra cosa que dijo Álvaro y lo que había dicho Loro recién. Eso de la forma del lenguaje, de no sé, utilizar expresiones muy rebuscadas o ni utilizar palabras que suenen como trabalenguas, para que el mensaje también, más allá de los apoyos técnicos o la tecnología, bueno, para que el mensaje que se diga también se entienda, está como una recomendación en este documento, pero da la sensación de que sí, es un listado de como te aconsejo esto y esto, manéjate. Entonces es lo mismo que decía Álvaro, sí, aconsejan usar subtítulos, pero si no me decís en cómo ubicarlos en la pantalla, porque si los pones y después se tapan con el zócalo del noticiero, o pones, creo que pasó en un momento que ponían a la intérprete de lengua de señas y se tapaba. Entonces, como está buenísimo, me parece como un primer paso para poner en la mesa el tema de la accesibilidad de todos estos consejos, pero quizás sí le faltó ese agregado plus de, entiendo que quizás sea muy amplio ponerse a detallar, bueno, mensajes sencillos, bueno, toda la introducción del lenguaje sencillo, subtítulos, bueno, toda la explicación de dónde poner el subtítulo. Pero sí quizás como aporte pondría no sé, recomendaciones de tal y tal organización pueden ayudar en esto, tal y tal pueden apoyarte con lengua de señas, tal, como para no hacer infinito el documento, pero sí darte alguna herramienta o alguna guía para poder seguir introduciéndote en eso y que no quede solo en la recomendación. Decía, sé que tu comunicación sea el lenguaje sencillo. Punto. Si no sabes qué es muy difícil poder implementarlo también. Importantísimo lo que dices. Porque, a ver,
no pasa solo en esto, pasa en muchos ámbitos donde entra la accesibilidad o el tema de derechos y discapacidad. Y entonces tienes la tendencia también sancionatoria. Sanción. Se me lengua la traba. Gracias. No sé. Por ejemplo, Sebastián no es muy accesible en su... Entonces, la cuestión es esta. Sí, debería, sinceramente para mí, sería un ideal que nos retiren ese documento, lo editen y de repente el título cambió de recomendaciones a normas, reglamento, exigencias o alguna cuestión que te diga, sí, esto es con lo que debes cumplir. Ya no es una lista de deseos de la comunidad de personas con discapacidad. Es lo que debe ser. Pero en ese proceso suele ocurrir mucho que dicen, bueno, si no lo cumples te sale la sanción. Si no cumples con el cupo, si no cumples con el respeto a esta norma. ¿Y quién enseña a cómo cumplir con esa norma? ¿Y quién enseña a cómo llegar a dar con esos estándares? Entonces sí, está faltando pasar de esa etapa o dejar de quedarse solamente estancado en el concientizar, sensibilizar al, miren, estos son los referentes, miren, esto es cómo se puede aplicar, esta es la lista de con lo que debes cumplir y este es el enlace en el que puedes ir a o donde está la información ampliada o donde están las organizaciones con las que puedes trabajar, empresas o consultores a los que puedes contratar. Me pasó hace un rato, ni siquiera para que vean que es una cuestión que pasa solo en Argentina, sino también en otros países como en Ecuador. Me invitan principalmente a hablar en un panel sobre el proceso de participación política y la accesibilidad y todo esto. Y yo dije, bueno, vamos a hacer una conversación como la que estamos teniendo ahorita. Cuando voy a hablar un poco más de los detalles, termina queriendo ser algo como, bueno, párate y dar durante una hora una conferencia donde expliques cada uno de las formas de hacer accesible el proceso y que le digas a los candidatos que hay que corregir y que hay que hacer y que, ya va, pero esto es otra cosa. No es lo mismo. Entonces, bueno, ahí entran otros temas más de la profesionalización y el respeto a entender cuando hay una preparación, un know-how y el saber acceder a ese contenido. Pero si seguimos sin entender la línea entre el lánzame un tip y prepárame para cumplir con esto, o ya sea porque de verdad estoy súper consciente o porque no quiero que me multen y me quiten dinero de la campaña, wow, va a estar bien difícil que lleguemos a ese ideal. No cerremos con esta frase, por favor, pongamos algo, dejemos una frase más positiva, tenemos 5 minutos cerrando algo que... con algo un poco... Por favor, Emanuel, levantanos este encuentro. Sí, yo creo que para cerrar podemos decir que, y en línea con lo que decía Sebastián y con lo que varios dijeron, que como organizaciones desde este espacio podemos generar recomendaciones, sumarlas a ese documento que se ha emitido, podemos intervenir, podemos educar, podemos concientizar desde nuestras perspectivas, desde nuestro trabajo, desde nuestros testimonios, podemos hacer algo para sumar, publicar en nuestras redes, generar algún contenido. Creo que podríamos hacer algo, ¿no? Aprovechar este contexto y bueno, teniendo en cuenta estas conversaciones, podemos generar algo. ¿Qué les parece? Yo estoy de acuerdo. Claro que sí, manos a la obra. Así que bueno, si nadie más tiene algo para aportar, damos entonces cierre a este encuentro. Y por supuesto, queda mucho por hablar, mucho para añadir, mucho para analizar. Y lo haremos en las próximas reuniones, ¿verdad? Así será, y además, por supuesto que no todo es negativo. Hemos conseguido muchos pasos, hemos avanzado enormemente y para eso estamos acá. Todo el que escuche o vea este espacio, recuerden, ahí estamos en www.comparlante.com y www.porigualmas.org.